En su tenemos pues ya algunos compañeros en sala, y bueno, pues la idea es poder respetar un poco también los tiempos que nos hemos propuesto en el desarrollo de la escuela. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al compañero Héctor Elías Leal, quien ha sido presidente del sindicato de Risaralda, es director regional del Ministerio de Trabajo en Risaralda y pues con una amplia experiencia de carrera del magisterio, también es abogado y docente en Risaralda. Le damos una calurosa bienvenida a Héctor Elías. Hoy tenemos, como les comentaba, un tema muy, muy importante, derechos de carrera. eh, y, y bueno, pues, ¿cuáles son esos beneficios de estar en el magisterio? Pusimos allí un mochito que llamamos, cuáles son las bonificaciones y qué son eso de las bonificaciones, ¿no? La idea es que podamos tener herramientas normativas que nos permitan también identificar cuáles son nuestros derechos y por supuesto, pues cómo exigirlos en el marco de un sindicalismo que nos permita conocer para confrontar. Héctor Elías, buenas noches. Qué pena la demora y qué pena la dificultad por aquí en abrir la sala. Eh, bueno, nos escuchamos. Ana, muchas gracias por invitarme a hablar un poco con los maestros y el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, muchas gracias. Toda la presentación que hizo es correcta, pero soy del Quindío, sí, no Ay, Risaralda. yo dije Risaralda, qué pena, es Quindío, sí. Héctor, ¿podemos bajar un poquitico la cámara, porfis? Eso. Listo, Y de Quindío, qué pena. voy a proyectar, Ana. Sí, señor. A ver, ¿dónde Listo. estoy? Ya. Ahí ya se ve, ¿cierto? Está cargando, sí, señor. Ya, listo. Ahí ya lo tenemos. Bueno, voy a dar inicio entonces. Vamos a hablar de los derechos de carrera docente, como me lo habían solicitado. Y digamos de entrada que para hablar de carrera docente, pues hablamos del trabajo. Y Federico Engels dice que el trabajo ha creado al propio hombre por su parte. Carlos Marx dice del trabajo que el trabajo es gasto de fuerza humana, hablándolo pues en sentido fisiológico, y como trabajo humano o como trabajo abstracto, pues le forma, ¿cierto? Le da valor a la mercancía. Y todo el trabajo es en parte gasto de la fuerza humana de una forma especial y encaminado a un fin, ¿cierto? Y como tal, como trabajo concreto y útil, produce pues obviamente los diferentes valores de uso que tiene la mercancía. Y el trabajo, pues obvio que encarna un desgaste físico, por cuanto el maestro debe aplicar una fuerza física e intelectual a lo largo de su labor diaria. También el trabajo es una actividad penosa porque limita en cierta medida la libertad por un elemento fundamental que es inherente a la relación laboral como la subordinación, pero es innegable la utilidad social y cultural que el trabajo docente tiene en la sociedad. El trabajo goza, ¿cierto?, de una protección constitucional. En el preámbulo de la Constitución Política nuestra se dice que el Estado colombiano está fundado en el trabajo. El artículo 25 dice que el trabajo es un derecho y una obligación y goza en todas sus modalidades de la protección especial por parte del Estado y que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 26 establece, ¿cierto?, la libertad para escoger profesión y oficio. Y el artículo 55 de la Carta habla de los principios o derechos mínimos fundamentales de la relación laboral. Aristóteles le dedicó algunos elementos al trabajo y Aristóteles distinguió tres formas de vida que él llamó los bio.
y decía que eran que podían elegir los hombres en plena libertad e independientemente de las necesidades de la vida y de las relaciones que eso originara. Y distinguió tres cosas: la vida hedonista, la vida del disfrute de los placeres corporales, donde se consume lo hermoso, lo estético; la vida política, la vida del hombre dedicada a los asuntos de la polis; y la vida contemplativa, la vida filosófica, a desentrañar las cosas externas, a disfrutar de de la belleza. Serían como los tres vidas que Aristóteles decía. Y eso lo digo porque en alguna literatura se dice que los griegos tenían un poco así aversión por el trabajo, pero a los griegos les debemos la filosofía que hoy repetimos, eh, los discursos sobre democracia. Y realmente lo que los griegos le tenían algo de pereza o detestaban era el trabajo subordinado. Y porque ellos decían que el trabajo subordinado es aquel que se ejerce para satisfacer necesidades de subsistencia. Y que por lo tanto, si usted está dedicado a trabajar para subsistir, pues usted no es una persona libre e independiente. Obviamente los griegos lo pudieron hacer porque era una sociedad ampliamente basada su producción en el esclavismo, y pues había un sector pequeño de la sociedad que se puede dedicar a la vida hedonista, a la vida política y a la vida contemplativa. Pero para nadie es un secreto que a muchos nos molesta el trabajo no en esencia de producir, generar riqueza, transformar, sino el elemento de la subordinación a veces pesa mucho en la forma como uno piensa y dirige las cosas. Ese elemento de subordinación es importante pues para tener a lo largo de toda la relación laboral, desde que uno ingresa hasta que uno sale del servicio, ojalá pensionado por vejez, ¿cierto? Hay unos principios mínimos fundamentales en el trabajo que se predican no solamente si usted está en carrera administrativa o no, si es provisional o si está en un contrato cualquiera o si está vinculado en un cargo por un tiempo determinado. Y el artículo 53 de la Constitución Política, que hemos nosotros tratado de que se expida el Estatuto del Trabajo para reglamentarlos realmente, pero no se ha podido. Está el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores, el principio de estabilidad en el empleo, que es, digamos, que uno de los elementos fundamentales de la relación laboral y que uno busca es la estabilidad en el empleo, porque la estabilidad permite planear la vida personal, social y familiar. Hay un principio de no renunciar, ¿cierto?, a los beneficios ciertos, a los inciertos, y se puede negociar, conciliar. Principio de favorabilidad, principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. En ese principio es el que alegan mucho los abogados para los maestros que se vincularon antes del 27 de junio del año 2003 y que antes, que se vincularon posterior a la fecha, a 26 de junio del año 2003, pero que antes habían trabajado como maestros en órdenes de prestación de servicio. Las órdenes de prestación de servicio, los contratos de prestación de servicios, pues obviamente omitían la relación laboral directa con las secretarías de educación en una función básica que era ser docente, y aparecían como contratista. Ahí se aplica la primacía de la realidad porque finalmente ese tipo de contrataciones escondían realmente la relación laboral que tenía ese maestro con las secretarías de educación, y gracias a eso los jueces administrativos y el Consejo de Estado considerado que ese maestro por prestación de servicios que trabajó antes de la expedición de la ley 812 tiene derecho al régimen pensional anterior, esto es, al régimen que está contemplado en la ley 91 del 89. Y el otro elemento es la condición más beneficiosa cuando hay tránsito de legislación y alguna de las dos resulta aplicable al caso, ¿cierto? O no resulta aplicable al caso. ¿Qué es la carrera administrativa docente entonces? Digamos que la carrera administrativa docente es una institución jurídica que tiene un objeto, ¿cierto? Es
la eficiencia de la administración pública en el sector educativo. Entonces, la carrera docente, la carrera administrativa docente, el Estado lo que busca es eficiencia en el sector educativo, un buen servicio a la sociedad, pero también busca la profesionalización y la estabilidad del empleo. O sea, una de las esencias de las carreras administrativas, entre ellas la docente, pues es que ese trabajador se profesionalice y se quede con el puesto, se quede de forma permanente, o sea, retener a los mejores funcionarios para el ejercicio de la función pública, en este caso la función docente. Pero igualmente se hace a través de un sistema administrativo de personal. Ese sistema es el conjunto de leyes, resoluciones, decretos, conceptos emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde se regulan los derechos y deberes. Igualmente, cómo se ingresa a la carrera docente, cómo se permanece en ella a lo largo de los años y cómo se da el ascenso y la reubicación, todos determinados por un concepto que todos conocemos como el mérito. Obviamente esa carrera administrativa docente, pues sin perjuicio de medidas diferenciales o acciones afirmativas, eh, las cuales se busca que sectores de docentes que no han podido ingresar mm, por inequidades, pues obviamente lo puedan hacer y ahí aparecen en la carrera docente entonces acciones afirmativas o diferenciales en aras de que los sectores puedan no solamente ingresar, sino permanecer, ascender y reubicarse. ¿Cuáles son las normas básicas que regulan la carrera docente? Están regulados por el Decreto Ley 2277 del 79 y pues hay que decirla porque hay muchos maestros todavía vinculados en el 2277, algo así más de 110.000. El Decreto Ley 1278-2002. Además se pueden encontrar elementos de carrera administrativa docente en la Ley 115-94, la Ley de Carrera Administrativa General, que era la Ley 909-2004, la ley 2418-2024 que regula un poco y algunas prerrogativas para las personas discapacitadas. Está el decreto 804 del 95, el decreto 3323 de 2005, el decreto 1345 de 2023 y el decreto 481 de 2025 que regula un poco así las carreras de la población afro y la población indígena. Dijo que regula algo porque obviamente hay una deficiencia de regulación en ese tipo de poblaciones. Y la norma general es el artículo 25 de la Constitución Política, es el marco general de carrera administrativa que dice que no habrá empleo público sin concurso público de méritos para ingresar a ella, es decir, que a través de la carrera administrativa, regulada por el artículo 125 de la Constitución Política, lo que se busca es eliminar los padrinos políticos para el ingreso a un derecho que tenemos todos los ciudadanos y es a ingresar a la carrera administrativa, sea docente o sea de otras de las entidades del Estado. Y aquí está el conjunto de normas que regulan, ya ustedes saben, el decreto ley 2277 del 79 regula a los maestros que algunos llamamos viejitos. Está el decreto ley 1278-2002 que regula a los maestros que ingresaron a partir de la vigencia de la ley 715 del año 2001 de diciembre. El decreto 1278 en virtud de la sentencia 208-2007 excluye, ¿cierto?, a los docentes que están elaborando en las instituciones educativas dentro de los territorios indígenas. La ley 115 del 94 tiene algunos elementos importantes que rigen a los regímenes especiales. La ley 909-2004, la norma general, la 2418 ya la dijimos, abarca los regímenes especiales de ingreso a la carrera docente, en especial a la población con discapacidad. El decreto 804 del 95 establece los criterios para la atención de grupos étnicos y tiene algunos elementos para la vinculación y la formación de etnoeducadores. El decreto 3323 de 2005 regula el proceso de selección mediante concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la carrera docente. El decreto 1345 de 2023 establece el sistema transitorio de equivalencias para el régimen especial de los dinamizadores pedagógicos o educadores indígenas conforme a una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, los 46-2001, y muy reciente el decreto 481-2025 que crea el sistema indígena propio SEIC,
de los pueblos y comunidades indígenas y establece en el artículo 101 la vigencia del decreto 1345 del 15 de agosto de 2023 hasta tanto se expida la reglamentación del régimen especial de los dinamizadores pedagógicos, educadores indígenas, quienes hoy ingresan a la carrera docente con los requisitos establecidos en la Ley 115 del 94. Ese es un mapeo de las normas, un poco que recogen la carrera docente. Cuando ustedes miran el decreto 2277 del 79, eso tiene infinidad de decretos reglamentarios, pero esa es la norma central, esa es la norma básica. ¿Qué derechos otorga la carrera docente? Estabilidad laboral relativa. Cuando uno habla de estabilidad laboral relativa, es que la carrera administrativa per se no me deja en el puesto hasta que yo me quiera ir o hasta que yo me muera o hasta que me pensione. No, hay algunas causales que pueden ser aplicadas o en las cuales puede incurrir el docente y le pueden generar destitución por falta disciplinaria, obviamente que esté debidamente tipificada en la norma y posterior a la aplicación del debido proceso. Pero si hay un caso especial y es que el docente que pierda la evaluación de competencias anual en dos oportunidades, en 2 años consecutivos e inferior al 60%, pues eso le da exclusión del escalafón docente y obviamente la pérdida de los derechos de carrera. Es decir, estamos frente a una estabilidad laboral relativa porque esa estabilidad dependerá de que efectivamente nosotros día a día pues nos sujetemos a la ley disciplinaria. Derecho a la capacitación, no solo en temas relacionados con las funciones como docentes, sino en asuntos que tienen que ver con la administración pública del Estado, además de asuntos diversos como salud y seguridad y salud en el trabajo, entre otros temas. Y ese derecho a la capacitación, pues está también dado en la posibilidad de acceder a becas de maestría, de posgrados y doctorados que obviamente el Ministerio de Educación ha venido promocionando en los últimos años, a los cuales puede acceder el maestro con pago parcial o exoneración total por parte del Estado. Derecho a recibir estímulos. Claro, el derecho a recibir premios, reconocimiento por su buen desempeño como docente. Derecho al encargo. Los maestros que están en propiedad son los que se les puede encargar para un cargo de mayor jerarquía funcional y obviamente de mayor capacidad salarial en una vacancia definitiva que será por 3 meses, prorrogable por otros 3 meses. Hay entidades territoriales donde esa vacancia definitiva y ese cargo pues, se prorroga no solamente por 3, por 6, sino por más tiempo, pero la norma establece que es máximo 6 meses. Derecho a comisión de servicios para desempeñar un cargo en otro lugar o para asistir a seminarios, conferencias, reuniones, investigaciones, puede ser por 30 días o prorrogable por otros 30 días. Comisiones de estudios se otorgarán hasta por 2 años y pueden ser remunerados o no. Ustedes conocen, hay una dificultad. Muchas entidades territoriales, casi la mayoría las reconocen, pero las reconocen no remuneradas y eso obviamente dificulta para que el maestro pueda solicitarla porque pues, no solamente se requiere estudiar, sino que también se requiere estar vinculado salarialmente. Y comisión para desempeñar cargos de libre remoción o de periodo, los docentes pueden solicitarlo, aquellos que hayan tenido evaluación de desempeño sobresaliente. En el caso de los maestros del 2277, como no tienen evaluación, pues obviamente cualquiera que lo solicite y se puede otorgar por un periodo de 3 años, que puede ser continuo o discontinuo, y puede ser obviamente prorrogado por el mismo término, es decir, que al final puede tener una sumatoria de 6 años. Otro de los derechos que tienen los maestros de carrera tiene que ver con el ascenso y la reubicación, conforme lo determine cada estatuto. Y ese ascenso y reubicación, pues obviamente está reservado solamente para los funcionarios maestros en carrera administrativa, no está para los provisionales. Y la evaluación de desempeño anual es, además de ser una obligación, es un derecho del docente que encarna además la demostración del ejercicio profesional, sino uno de los requisitos para participar en la evaluación de ascenso y reubicación, pero la evaluación de desempeño anual tiene injerencia en ascender en la carrera
conceder becas o comisiones de estudio, otorgar incentivos económicos de otro tipo, planificar la capacitación y la formación docente, además de determinar la permanencia en el servicio. Licencias no remuneradas. Los docentes y directivos estatales tienen derecho a licencia no remunerada hasta por 3 meses por cada año calendario en forma continua y discontinua. Aunque aquí hay que decirlo, esas licencias no remuneradas también se han otorgado a docentes que están en provisionalidad. Tema de los permisos sindicales para ejercer como dirigente, activista o participar en eventos sindicales. Tampoco se predica de forma exclusiva para el maestro en carrera, sino que el que no esté en carrera también podría disfrutar de permisos sindicales. La licencia deportiva se otorga para representar al país en competiciones o eventos internacionales en calidad de deportistas, dirigentes, personal técnico auxiliar, científico y de juzgamiento. Hay que decir que la licencia también se puede otorgar a un docente que esté en provisionalidad. Derechos del empleado de carrera en caso de supresión del cargo. Esta norma aparece en la Ley General, la Ley 904 de 2000, la Ley 909 de 2004, y en una época estuvo de mucha usanza la liquidación de entidades, la supresión, la reestructuración, y obviamente en esos procesos sobran funcionarios o funcionarios que no se podían nombrar en otra entidad porque no tenían los requisitos, no tenían las competencias, y entonces o ese funcionario no quería ese puesto en esa otra entidad, se indemnizaba. En el caso del magisterio, esa supresión de cargos solo aparece en el decreto 278 de 2001 y no aparece con la posibilidad de reubicación en otra entidad o conversión. No, aparece solamente supresión del cargo con derecho a indemnización. Eso no se ha aplicado, pero ahí están las normas, ¿cierto? Esos son los derechos que genera la carrera docente. Como ustedes pueden ver, la carrera docente administrativa no está unida necesariamente a la generación de derechos, a derechos económicos. No, está la posibilidad de transitar de forma armoniosa, de ascender en la carrera docente. Obviamente que el ejercicio de la carrera docente en un empleo público estable, pues eso encarna obviamente el mejoramiento de las condiciones materiales y de vida, como los podemos mirar ahora en el tema de las prestaciones. Como hay un énfasis en el tema de las bonificaciones, cuando llegue a la bonificación, haré énfasis en los demás derechos, simplemente los voy a enunciar. Para acceder a prestaciones sociales, derechos pensionales y de la seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, no necesariamente debemos tener un empleo de carrera administrativa, docente. Pero aquí hay que decirlo, la estabilidad que encarna un cargo de carrera administrativa docente público, pues facilita adquirir los derechos económicos y sociales que vamos a mencionar. Entonces, ¿qué son las prestaciones sociales? Son los pagos que el gobierno hace al maestro en dinero, en especie, en servicios o otros beneficios con fin de cubrir los riesgos o necesidades que el maestro tiene, que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de ella, ¿cierto? Se diferencian las prestaciones del salario, es que el salario retribuye directamente la labor del maestro, mientras que las prestaciones sociales no necesariamente retribuyen esa actividad del docente. Se tiene derecho a la prima de Navidad, que equivale a un mes de salario que se paga en diciembre. Y el pago de esa prima de Navidad, pues obviamente se hace por doceavas, pero hay que decirlo, a un provisional también se le paga y se paga de forma proporcional al tiempo. Por cada mes de trabajo yo le pago una doceava del salario que ese maestro debe. Si trabajo solamente 11 meses, le pago solamente 11 doceavas. Y así si trabajo 5 meses, le pago 5 doceavas. Tiene derecho a la prima de vacaciones. La prima de vacaciones equivale a 15 días del salario o proporcional al tiempo servido y se paga dependiendo, ¿cierto?, del calendario escolar en el que esté el docente.
La prima de servicio es una prestación económica que se le cancela al maestro de forma anual y se cancela dentro de los primeros 15 días del mes de julio. Somos los únicos empleados del Estado que la prima se paga en julio porque esa prima se paga es en junio. Y se tiene derecho a pago proporcional siempre y cuando se haya elaborado para la entidad territorial mínimo 6 meses. Si usted no elaboró sino 5 meses, no tiene derecho al pago proporcional de los 5 meses. Y hay unas generalidades. O sea, si usted a 30 de junio con esa entidad territorial ha trabajado 6 meses, le pagamos la mitad. Si usted salió trasladado, la entidad territorial que lo traslada le paga una proporción y la entidad que lo recepciona le paga la otra proporción. Es decir, por el traslado de entidad territorial, como no se genera solución de continuidad, usted tiene derecho a que ese pago sea completo. Y la prima de servicios es muy importante porque es factor salarial para prima de vacaciones, cesantías y prima de Navidad. La unificación pedagógica. Es una prestación que se le cancela al maestro de forma anual. No es proporcional al tiempo servido. Si usted no trabajó 2 días porque pidió licencia no remunerada o porque lo nombraron el 5 de enero, usted ya no tiene derecho al pago de esa prima. O sea, si no se trabaja todo el año, no se tiene derecho. O si usted pide una comisión en agosto, ya sabe que esa bonificación pedagógica se le traslada ese año de servicio hasta agosto del año entrante. Y esa bonificación pedagógica tiene un monto muy importante. Este año es del 29% y el año entrante tiene un porcentaje bastante importante del 35%. Es muy importante porque la bonificación pedagógica es factor salarial para liquidar, en este caso para liquidar las pensiones o solicitar la liquidación de pensión. La dotación de calzado y vestido de labor está en la ley 70 del 88. La, tienen derecho los docentes que vengan mensualmente un salario inferior a los salarios mínimos y se paga en abril, agosto y diciembre. Cuando yo digo se paga, no es que se entregue dinero, sino que en algunas ocasiones se puede entregar un bono o se va directamente al almacén y se reclaman las prendas, el vestido y los zapatos. Cesantías, los maestros recién vinculados, pues saben que su cesantía es anual y que se le paga el monto que tenga ahorrado a 31 de diciembre y se le aplica un DTF y ese se pagará mm, en lo que está hoy por tardar el 30 de abril de cada año. Generalmente nunca lo pagan tan lejos. En lo que está negociado con FECODE quedó para pagarlo a 30 de enero de cada año. Obviamente ya ningún maestro que esté de reciente vinculación, pues obviamente podrá tener cesantías retroactivas. Y el uso de las cesantías para compra, construcción, mejora o desgravamen hipotecario de la casa, no solamente del trabajador, sino del cónyuge, compañero o compañera permanente, para estudio del docente, cónyuge, compañero o hijos, para ahorro programado educativo es reciente, para leasing habitacional y hoy pues hace tránsito en el Consejo de Estado un incidente de impacto fiscal que esperamos se resuelva este año para que ya definitivamente ustedes puedan solicitar los anticipos de cesantías sin ninguna limitación de tiempo. La bonificación de grado 14 se le paga a los maestros del grado 14 que a 30 de enero de cada año estén activos y equivale al 15% de un salario. También hay una bonificación de retiro del servicio del maestro del 2277. El maestro que se retire, ya sea por renuncia voluntaria o por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, tiene derecho a esa bonificación que equivale a un salario sin descuentos. El maestro que se retira del servicio del 2277 por pensión de invalidez no se le paga porque ustedes saben que las pensiones de invalidez no se reconocen de forma definitiva, sino temporal, porque el que tiene una pensión de invalidez puede mejorar y reintegrarse al servicio, así como también puede empeorar, ¿cierto? Pero en términos generales, solo se le pagaría cuando definitivamente esté por fuera del servicio mientras tenga la pensión de invalidez si considera que no, o cuando llegue la de retiro forzoso. Las licencias de maternidad que
Hoy se reconocen en un 100% y la licencia de maternidad equivale entonces a 18 semanas. La licencia de aborto está entre 2 y 4 semanas. Obviamente, en ese tiempo se pagará el salario sin ningún descuento. La licencia por lactancia son 30 minutos diarios durante los primeros 6 meses de edad. Se puede negociar a la primera hora. eh, Llego tarde o salgo una hora antes. Bueno, hay múltiples formas para negociarse. Está la licencia de paternidad que hoy está en 2 semanas para el docente. Está la licencia para el cuidado del niño enfermo o la niña enferma que tenga una enfermedad terminal o esté enfermo. Aquí hay que entender que la norma no dice solo enfermedad terminal, dice que padezca una enfermedad o condición terminal, cualquiera de las dos. Y ese cuidador docente tendrá derecho a 10 días hábiles remunerados que pueden ser de una vez o pueden ser 10 días sumados a lo largo del año. Está la licencia por luto, ustedes ya la conocen, 5 días hábiles para el primer grado con sanguinidad, padres, hijos, el segundo hermano, abuelos, por afinidad el primer grado suegro, yerno y nueras, el segundo grado afinidad hijos adoptivos, adoptantes, padres adoptantes, el segundo grado civil, que es abuelos adoptantes, nietos, hijos adoptivos, y se tiene 15 días después del fallecimiento, tiene 30 días para que el docente allegue obviamente a la solicitud con los requisitos debidos. Está el seguro por muerte del docente, el auxilio funerario. Hay un seguro por muerte del docente. El docente se le paga activo que muere en el servicio. Si es por enfermedad general, se pagan 12 mensualidades. Si es por accidentes, son 24 mensualidades. Igualmente, se paga un auxilio funerario a quien demuestre haber sufragado los gastos de un docente pensionado. Está también entonces el régimen pensional. Los docentes vinculados hasta el 26 de junio del año 2003 tienen derecho a pensión de jubilación, pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión postmortem, pensión por aporte, reliquidación pensional, compatibilidad entre salario y pensión, sustitución pensional, pensión de sobreviviente, devolución de aportes. Los docentes vinculados después del 26 de junio del año 2000 tienen derecho a la pensión de vejez, pensión de invalidez de origen laboral y común, que son compatibles para el del 22 de 37 no compatibles. Se tiene aquí derecho a la reliquidación pensional. Igualmente, aquí hay compatibilidad entre salario y pensión, ya lo ha venido reconociendo de forma reiterada el Consejo de Estado. Hay también sustitución pensional, pensión de sobreviviente y si al final de la vida no se acumula el tiempo necesario, pues aquí hay devolución de aportes. En el régimen del maestro, el 2277, si usted llega a la edad de retiro forzoso y no acumula el tiempo, entonces sale del servicio con una pensión de salario mínimo, que es lo que se llama pensión de jubilación. Salud y seguridad y salud en el trabajo, los maestros tienen derecho, si están en carrera o no, al Plan Integral de Salud que contiene prerrogativas y derechos superiores a los del régimen general. Además, los docentes activos tienen acceso al sistema de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral. Hasta ahí está la explicación de los derechos de carrera y algunos derechos sociales y económicos inherentes a la relación laboral y quedo pues abierto a los comentarios y las preguntas. Muchas gracias, Héctor Elías. Sin duda, una súper síntesis de todos los derechos de carrera que nosotros tenemos. Yo quisiera invitar a quienes están conectados a que puedan formular sus preguntas. Tenemos nuestra próxima sesión casualmente es sobre el régimen de salud, ¿no? Si tenemos ARL, si tenemos salud y seguridad en el trabajo, cuál es nuestra EPS, pues porque así, digamos, habitualmente lo conocemos para quienes se vinculan al magisterio hasta ahora. Entonces tendremos nuestra próxima sesión sobre el tema de salud y la siguiente será sobre régimen pensional. Hoy es importante que podamos enfatizar sobre esos derechos sociales y económicos a los que tiene derecho el magisterio y pues por supuesto poder ahondar frente a estos en particular.
Habíamos hablado también sobre el tema de las bonificaciones, que son parte, digamos, como del instrumento, incluso hay que decirlo, de represión en este momento, de parte de la Secretaría de Educación, conducida por Carlos Fernando Galán, un gobierno neoliberal, amigo de los empresarios, que pues por supuesto tiene unas prioridades bastante importantes y es lograr gestar la mayor cantidad de alianzas para poder privatizar de plano o por lo menos de manera soterrada, como lo viene haciendo la educación. Entonces, ha venido amenazando al magisterio, Héctor Elías, estos días y sería chévere que pudiéramos plantearlo mientras los compañeros levantan la manito o bien pueden abrir el micrófono para hacer sus preguntas. Esas bonificaciones que todavía están amarradas al tema del ausentismo. Y yo quisiera también hacer una pregunta, digamos, muy intencionada, y es, ¿estos logros que tenemos hoy en los derechos de carrera son concesiones del patrón, son beneficios que nos han llegado porque el gobierno ha sido de buena forma, ha cedido de buena forma estos derechos, o bueno, cómo es que se ha logrado en un marco histórico que es bien importante conocerlo para los compañeros que se vinculan? Ayer estábamos en una reunión y una compañera en un comité local y una compañera decía, es que nosotros, yo acabo de vincularme en octubre y nosotros no tenemos idea de lo que tenemos es producto de la lucha y me estoy enterando acá en esta reunión, porque realmente nosotros llegamos y eso ya está, ya ganamos nuestra prima o ganamos nuestra bonificación, entonces importante si podemos plantear algunos elementos al respecto. Bueno, darle la palabra, Perfecto. compañeros y compañeras. Tres Alfonso, cositas. ¿Me escucha? sí, señor. Alfonso, sí lo escuchamos. Sí. Bueno, Héctor y compañeros, bueno, de tres cositas. De pronto, Héctor, si me puede aclarar un poquitico el tema de la diferencia entre funcionario público y trabajador oficial. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Otro sería a qué se le llama factor salarial, o sea, en esencia, ¿qué es eso? Y una tercera cosita es, pues, ustedes saben, algunos saben, los que están escuchando, es que yo soy provisional hace 22 años y digamos que cuando se hablan ahí de derechos, lógicamente los que están en carrera, pues yo sí tendría que decir es que entonces yo le agradezco mucho al sindicato, porque es a través del sindicato de donde afortunadamente me he logrado formar de alguna manera o en algunos, digamos, en algunos aspectos, en algunos temas. Entonces, porque pues a través de la Secretaría de Educación, por ser provisional, pues lógicamente no tengo ningún tipo de beneficio ni para formación, ni beneficio, ni nada de eso. O sea, es a través del sindicato que afortunadamente he recibido esos beneficios, capacitaciones y demás. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Omaira. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, estaba desarrollando el compañero Héctor Elías el tema de las primas. En Bogotá está ocurriendo algo muy complejo. Las contrataciones se están haciendo trimestrales, compañero Héctor Elías, a los provisionales, y precisamente estos días los compañeros nos hacían el interrogante si podían ellos acceder a esa prima, teniendo en cuenta que la Secretaría les hace un corte, los deja unos días sin ese contrato, uno. Y lo segundo, pues a mí sí me parece muy importante. em, esa alerta que hace Héctor Elías sobre el 1278, la cual reza de que nosotros, a pesar de haber hecho un concurso de méritos, estar nombrados, eh, si no somos necesarios para atender el derecho a la educación, se cortará nuestro contrato. O sea, habremos perdido ese proceso que hicimos. ¿Por qué lo menciono? Bogotá en los últimos años, comenzando el año, se entregan docentes sin asignación y durante el año la presión por cierre de cursos es brutal. Desconozco que pase en el país, pero es importante que el compañero Héctor Elías desde ahí a los compas nuevos nos pueda formar de la importancia de la lucha. Gracias. Gracias, Omaira. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Por ahora, bueno, vamos a darle la palabra entonces a Héctor mientras surgen algunas otras preguntas.
Bueno, de todas formas, ahora Ana le transmito la presentación para que Por los favor, docentes gracias. lean ahí y revisen, ¿cierto? Todo lo que mencioné son derechos, ¿cierto? Pero son logros alcanzados en la lucha. Y detrás de esos logros hay detenciones, hay maestros que fueron destituidos, organizaciones sindicales diezmadas, trabajadores a los que nos descontaron salarios y nunca pudimos recuperar ese tiempo y obviamente nunca recuperamos esos salarios, erogaciones, primas de Navidad que nos pagaron recortadas, primas de vacaciones que nunca nos pagaron. Es decir, detrás de esos derechos que uno recibe y a veces pues, gasta, se va de paseo al mar o compra, da la cuota inicial del carro, del apartamento, o sea, para cine o contrae nupcias, es decir, infinidad de cosas. Detrás de esos logros lo que hay son luchas de los trabajadores y de procesos de organización y movilización de los sindicatos. Yo en una ocasión hice un poco, voy a hacer el encuentro, la historia de dónde viene la prima de Navidad, para encontrar que la prima de Navidad, que además es vieja, pues viene producto de toda una lucha de los trabajadores y los sindicatos por el derecho a que en diciembre poder comprarle a los hijos regalos de Navidad, que al final uno la prima de Navidad la recibe y que además es buena para otras cosas, pero su origen estuvo dado en la precariedad de los trabajadores, inclusive para compartir en Navidad con sus familias. Por eso la lucha es fundamental y estas luchas son heredadas. Estos derechos que tenemos hoy no están garantizados por siempre, los garantiza la lucha. En la medida que la lucha ceda, en esa medida sus derechos también van a ceder. Entonces, en ese sentido, la invitación es a estar diario en la tarea de pelear. Hoy Bogotá tiene una situación difícil, pero si Bogotá no da ejemplo, si Bogotá no saca la cara, todas las regiones del país van a ver permeados por la debilidad de Bogotá o por la fortaleza de Bogotá. El magisterio colombiano se mira en lo que haga el magisterio de Bogotá, por eso es esencial que ustedes tengan la capacidad de resistir. ¿Cuál es la diferencia entre funcionario público y trabajador oficial? El funcionario público, en este caso los maestros, llegamos a través de una relación legal y reglamentaria. Nosotros no tenemos contrato. En cambio, el funcionario público sí llega a través del trabajador oficial, llega a través de un contrato laboral y los trabajadores oficiales están dedicados generalmente a tareas de obras, generalmente de construcción, obras públicas y están dedicados generalmente a los servicios generales. Los trabajadores oficiales pueden presentar mm, y solicitar negociación colectiva, en cambio nosotros los funcionarios públicos solo presentamos pliegos de peticiones. Eso marca un poco como la diferencia. Es factor salarial aquel pago que afecta otra prestación. Ejemplo, la prima de Navidad afecta la liquidación de la prima de servicios. Por eso dice la prima de Navidad es factor. La prima de servicios afecta la prima de Navidad. Entonces dice la prima de servicios es un factor. ¿Por qué? Porque multiplica y ayuda a incrementar otra prestación. Igual Igual ocurre con la bonificación pedagógica, es factor salarial porque afecta la liquidación de la pensión o la reliquidación de la pensión. O sea, cuando uno habla de factor, habla algo así de multiplicar y generalmente ese factor es un punto 75. ¿Qué más me preguntó ahí Alfonso? Listo. El tema de la contratación trimestral. El tema de la contratación trimestral, pues obviamente golpea enormemente la prima de servicios porque no se puede acceder a la prima de servicios. La norma dice que son mínimo 6 meses. Afecta la bonificación pedagógica porque la bonificación pedagógica se requiere un año continuo de servicios. Igualmente, si uno solamente trabaja 3 meses, pues la prima de Navidad serán 3/12 y la prima de vacaciones pues corresponderá solamente a la proporción de 3 meses. Obviamente esa contratación trimestral
pues no solamente golpea la estabilidad laboral, sino que afecta enormemente el acceso a los derechos económicos y sociales que encarna la relación laboral. Gracias, Héctor. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Bueno, estos días, compañeros y compañeras, queremos invitarles a que la próxima sesión podamos hacer, digamos, como un ejercicio un poco más dialogado, saber que están allí, que podamos invitar a otros compañeros y compañeras. Héctor Elías sin duda ha sido una sesión bastante importante, concreta, clara y bueno, que nos permite identificar cuáles son nuestros derechos de carrera, qué logramos con el ingreso al magisterio y cuáles son algunas de esas bonificaciones. Esperamos poder contar con Héctor Elías para una próxima sesión. Héctor Elías también maneja muy bien el tema de salud, eso parte de la comisión de estructuradores del modelo de salud que hoy está en implementación y que estamos disputando, por supuesto. Y pues allí también habrá un desarrollo importante si nos puede acompañar más adelante. Y también maneja muy bien el tema de pensiones y cesantías, que son las tres prestaciones que tenemos manejadas por el Fondo Prestacional del Magisterio. Dentro de 8 días vamos a desarrollar un tema muy específico que pues es de interés de todos los compañeros, fundamentalmente los compañeros y compañeras nuevas, ¿no? Que apenas se vinculan. Y es que muchas veces hablamos del 2277, del 1278, como si conociéramos parte, digamos, o la totalidad de su contenido, pero a veces, digamos que no logramos dimensionar parte de ello. De hecho, consideramos que al ser nombrados en el 1278 tenemos una estabilidad y ya Héctor Elías incluso lo ha planteado. Nosotros no contamos con una estabilidad laboral completa. Estamos condicionados a necesidad del servicio, pero además también estamos condicionados a una valoración superior a 60 puntos en la evaluación de desempeño que nos pone en cierto riesgo en la medida en que si no es aprobada en un segundo año consecutivo, entonces seremos retirados de la carrera. Esos son riesgos que perdimos con la imposición del 1278, un decreto que fue impuesto, y eso hay que decirlo, los compañeros y compañeras en pie de lucha en el 2001, intentando contrarrestar contra el ministro de Educación era Santos, ¿cierto, Héctor Elías? Juan Manuel Santos. Y Cuando el 278 sí. era el presidente, era Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Ujú. Y el ministro me preguntaba, ¿el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda era entonces Santos. Sí, la educación era María Cecilia Vélez White. Cecilia María Pérez White, que hoy es asesora del despacho de la señora Isabel Segovia, y bueno, ella hace parte por ahí también de la junta directiva de una empresa con la que contrató estos días la Secretaría de Educación, e hizo una contratación para la atención a la primera infancia por más de 3.900 millones de pesos. Y pues bueno, esto está directamente relacionado con esos intereses de privatizar. Por eso se nos impuso el 1278 para entonces y pues en pie de lucha los maestros perdimos en esa ocasión. Entonces hay bastantes elementos que conocer del 1278. Vamos a hacer un barrido de qué es el decreto 1278, cómo se gestó el decreto 1278 y cuáles son las principales características para que podamos invitar a otros compañeros y compañeras. Este espacio, digamos, es un espacio muy concreto de formación, pero la idea es que podamos interlocutar. Hemos dejado una asistencia en el chat. La idea es que con esta asistencia nosotros podamos hacer una invitación muy especial a un cierre de la escuela al finalizar el año que nos permita conocernos, pero que también un compartir y bueno, una certificación que vamos a emitir de parte del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Comentarles también que el colectivo tiene un programa que se llama Voz Educadora, un programa que ya lleva 15 años emitiendo, desde más de 15 años desde La Voz de Bogotá inicialmente y hace más o menos un mes, 2 meses, hicimos cambio a Radio Sur. Estamos transmitiendo ahora por Radio Sur los días domingos a las 9 de la mañana. También nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Voz Educadora.
y también pueden escuchar allí el programa de Voz Educadora. Si tienen denuncias, si tienen algo que decirle al magisterio, estamos muy atentos para recibir sus audios y pues por supuesto para que podamos compartir este trabajo tan importante que se adelanta desde maestros, desde el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Héctor Elías, muchísimas gracias por la disposición. No sé si haya algo más importante que precisar sobre los derechos de carrera. Ana, gracias por la invitación. No, hay un elemento que usted le dice y Omeira también lo plantea, en la que no debemos nosotros renunciar a decirlo. Es que los derechos planteados hay que mirarlos en clave de lucha, ¿cierto? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso que yo hoy disfruto y en qué condiciones estoy yo y si quiero disfrutar de más y mejores derechos, ¿cierto? Que finalmente eh, de eso se trata, es de tener mejores condiciones materiales y culturales de vida a través de la relación laboral y un poco escudriñar qué hay detrás de cada uno de sus derechos, la unificación pedagógica, la prima de servicios, la prima de Navidad, para entender un poco el acumulado de lucha política, económica y social que han hecho los maestros históricamente en este país y termino no enamorado de esas prestaciones sociales. Cada vez que le llegan, uno sabe que es un cúmulo de una tarea sindical hecha en años. Es solamente dejar esa reflexión. Y muchas gracias por invitarme. Ya le dejé ahí la presentación. Así es. Bueno, compañeros y compañeras, en pie de lucha, por aquí pregunta Claudia, ¿cómo fortalecer la conciencia de los compañeros en los colegios para que se animen a apoyar la lucha a pesar de las amenazas de la Secretaría de Educación? No, hay que colocar ejemplos. Les doy un ejemplo. En el año 2001 participé en el paro del acto legislativo, contra el acto legislativo 01 que creó la ley 715, que luego creó el estatuto del 1278, que de carrera no tiene nada. Y en esa época estuve en paro 40, 50 días y no me pagaron ni un día. No dejaron de recuperar, perdí la prima de Navidad, perdí como 3/12, la prima de vacaciones no me la pagaron y hoy nos hemos recuperado de eso, ¿cierto? Tenemos inclusive bonificación pedagógica, prima de servicios, bonificación mensual, venimos de un proceso de nivelación. Eso para entender que un momento duro que hoy tiene, por ejemplo, Bogotá, no es un momento que sea eterno, ni para los maestros, ni es eterno para la clase política que hoy gobierna. Hay que resistir y entender que aquí hay que asumir riesgos y mirarse en la lucha de los otros. Yo, por ejemplo, hoy estoy en grado 14. Ese estatuto nunca lo peleé yo, pero cuando miro las luchas del 22 37 fueron maestros destituidos que jamás lograron volverse a vincular. O sea, quedaron por fuera del servicio toda la vida, no volvieron a ser maestros estatales. Y yo terminé al final disfrutando de una lucha que no hice. Entonces, ¿qué le devuelvo yo a los maestros? Pues les tengo que devolver la lucha. ¿Y cómo tengo que garantizar más y mejores derechos? Pues con lucha, porque yo no puedo disfrutar hoy de los que los otros hicieron y quedarme muy acomodado sin aportar más para la lucha. No, nos toca aportar para la lucha, para que los que vengan tengan mejores derechos. Y así, es una escalada, pero toca revisar un poco en la historia cómo ha sido esto para entender efectivamente que aquí la gente se ha molido y ha asumido riesgos, inclusive de su vida, para que efectivamente muchos de hoy, como yo, podamos tener derechos que ni siquiera nos habíamos soñado ni pensado. Gracias, Héctor. Claribel estaba por allí abriendo el micrófono. No sé si quiera plantear alguna preguntita. Ya no está conectada. Bueno, yo me voy a permitir poner un video para quienes de 3 minuticos, un videito. De pronto por aquí voy a incurrir en una imprudencia, pero creo que es necesario ponerlo. Un videito de 3 minutos que nos permite divisar parte de la lucha del magisterio en Bogotá. Es el video que está motivando el ejercicio de reflexión frente a el tercer Congreso Pedagógico Nacional.
y pues que para nosotros es bien importante en este momento conocer. Entonces, aquí va el videíto, 3 minutitos, no demora mucho para que lo podamos ver. 68 años de movilización y lucha. De movilización y lucha. A lo largo de los años, el magisterio ha protagonizado luchas históricas como la Marcha del Hambre en 1966, el Paro Cívico Nacional de 1977 y la derrota del Estatuto 128, que amenazaba el derecho a la protesta. Las conquistas han sido fruto de la organización y la unidad. En 1979, el decreto 2277 estableció la carrera docente. En 1982, durante el 12º Congreso Federal de FECODE en Bucaramanga, se da inicio al movimiento pedagógico, inspirado en la creación de la revista Educación y Cultura y el CEID, Centro de Estudios e Investigaciones Docentes. En agosto de 1987, bajo la presidencia de Abel Rodríguez Céspedes, FECODE realizó el primer Congreso Pedagógico, sentando bases para una reforma educativa. El movimiento pedagógico surge en los años 80 con el objetivo de transformar la educación desde la práctica docente, impulsando congresos pedagógicos de la autonomía escolar con la Ley 115 de 1994. Asimismo, FECODE realizó el segundo Congreso Pedagógico Nacional, se unió a la Internacional de la Educación y surgió el Decreto 1860. En el 2002 se creó el Decreto 1278 sobre la profesionalización docente, el Decreto 1850 sobre la jornada escolar y el Decreto 3020 sobre parámetros educativos. La historia del magisterio está escrita con sacrificio, resistencia y esperanza. Somos herederos de una lucha que no se detiene, Porque la educación es un derecho y los derechos no se mendigan, se defienden. Hoy, al cumplir 68 años de lucha colectiva, no solo miramos al pasado con orgullo, renovamos nuestra vocación de lucha. Frente a la mercantilización, respondemos con la escuela pública y crítica. Frente al autoritarismo, respondemos con organización. Cada paso que damos está cargado de memoria, de esperanza y de voluntad transformadora. Por nuestras y nuestros caídos, por las nuevas generaciones, por la dignidad del magisterio, por la escuela pública, popular y emancipadora. ¡Viva el magisterio! ¡Viva la ADE! Bueno, juntos somos ADE, entonces allí dejamos la invitación a fortalecer la lucha, la resistencia, el trabajo, pero sobre todo la formación para poder tener una conciencia más sólida de las causas estructurales que confrontamos para la defensa de la educación pública como un derecho y por supuesto por la dignificación de la labor docente. Hoy la ADE y FECODE han enarbolado la lucha de la clase trabajadora, no solo del magisterio, sino también en su conjunto de la clase trabajadora y por eso nos movilizamos por las reformas del cambio, por eso nos movilizamos por las transformaciones estructurales que necesita este país. Y bueno, pues agradecerles por la asistencia a este espacio, un fuerte abrazo y bueno, nos vemos de verdad y discúlpenme, discúlpenos el próximo jueves a las 7 de la noche para poder hablar de qué es esto del decreto 1278 y cuáles son esas diferencias fundamentales que tenemos con el 2277. Héctor Elías, muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo y por esta exposición. Ana, muchas gracias a todos y a todos por escucharme. Que tengan buena noche. Gracias. Les recordamos que al correo les estamos enviando la carpeta de Drive con las presentaciones que se generan cada 8 días y el video de la sesión. Un fuerte abrazo para todas y todas. Gracias. Buenas noches, gracias.